Bueno, buenas tardes a todos y a todas en este nuevo encuentro en el Seminario de Investigación y Acción en Derecho a la Ciudad. Hoy tenemos el gusto de contar con la presentación de Roy Santamaría Mera. Él es oriundo de Bilbao, donde vivió con su familia emigrante hasta mudarse a Galicia, su residencia actual. Ha vivido la transformación de la ciudad y es uno de los motivos que lo impulsó a hacer ingeniería de la edificación y posteriormente a estudiar arquitectura, especializándose en planificación urbana. Además de dar clases en distintos colegios de matemáticas y dibujo técnico, ejerce la arquitectura de manera independiente. Culminó su maestrado en arquitectura y urbanismo con una tesina enfocada en la transformación de Bilbao y actualmente cursa un doctorado en la Universidad de La Coruña, donde desarrolla y profundiza su estudio sobre los cambios de esta ciudad orientados a convertirse en una Smart City. Y ahora te dejo, Roy, con tu presentación que se titula La metamorfosis del ensanche de Bilbao. Muchas gracias. ¿Se ve? Sí, Ahí perfecto. Sí, hay Si que conviene, sacar desde cerrar el luego. chat. Ahí está. Eso, Ahí el está. chat. se ve, ¿no? Sí, sí, Bueno, perfecto. vale, pues voy a poner aquí el láser por si acaso y vale. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la presencia y la invitación a este seminario. Es un placer y me gustaría poder presentarles a continuación la evolución de la ciudad de Bilbao, que se ha convertido en un laboratorio urbano y es un modelo de Smart City para muchas otras ciudades. Esta ciudad en concreto tiene una característica bastante peculiar que no se da en muchas Smart Cities, ya que su escala es media, tiene una población de unos 350.000 habitantes, su área metropolitana no llega al millón de habitantes. Entonces, la mayoría de Smart Cities hoy en día tienen una escala mucho mayor. Entonces es un caso bastante excepcional de ciudad de escala media, enfocado y transformada en estos objetivos y en busca de una ciudad inteligente. Como comentó Steffi, yo nací allí, fue un poco el proceso que viví, fue una evolución desde una ciudad industrial que en los años 70 estaba en decadencia, a una ciudad de servicios inicialmente, que posteriormente se ha ido convirtiendo en una ciudad inteligente y en un referente mundial. En primer lugar, me gustaría indicar que Bilbao se encuentra en el norte de España, en la comunidad autónoma del País Vasco, y que realmente forma un triángulo con las ciudades de Vitoria y San Sebastián. Y me gustaría destacar que a nivel organizativo, de organización, de la planificación de la comunidad autónoma, cada una de ellas cumple una serie de funciones y ninguna de las tres pisa a ninguna de las otras dos. Bilbao fue siempre la ciudad industrial, San Sebastián fue la ciudad bella, bonita, en la que estaba la gente más adinerada, y Vitoria era una ciudad más administrativa, donde se encuentra, digamos, la sede de gobierno, etcétera. Entonces, la transformación de Bilbao ha ido evolucionando, pero siempre teniendo presente las otras dos ciudades y no pisarse. Por otro lado, topográficamente, Bilbao se sitúa próximo a, pasa por él una ría, la ría de Bilbao, que da el río Nervión, está a 13 kilómetros, digamos, de lo que es la desembocadura y, como podemos ver, siempre con una orografía muy marcada, rodeada completamente de montañas, en una zona muy protegida y con muy poca zona donde asentarse realmente. Lo que es el desarrollo,
inicialmente industrial, se asentó en la zona izquierda de esta ría, y la zona, digamos, metropolitana de la derecha de la ría era vivienda. Eso inicialmente estaba muy marcado, y ahora, pues con la transformación que se ha producido, se ha ido equilibrando. Eh, ese aspecto industrial del lado izquierdo y residencial de lo que es el lado derecho. Eh, a nivel demográfico, está asociada a la burguesía y el fenómeno de la inmigración en la década de los años 60, teniendo una población de aproximadamente 350.000 habitantes. Hoy en día su área metropolitana de unos 800.000, como indiqué antes, y fue un importante puerto comercial que comunicaba España con Irlanda, Inglaterra y Francia, además de, bueno, pues el puerto estaba muy protegido también en sus orígenes, y eso permitía que la ciudad no fuera atacable, porque cuando bajaban las mareas los barcos quedarían encallados en ella. Demográficamente sí que tuvo un pico mayor al actual, que tiene que ver con el fenómeno de la inmigración de los años 60, alcanzando unos 450.000 habitantes en su periodo más elevado. La ciudad tiene su origen en el año 1300, alrededor de 7 calles principales que inicialmente se encontraban amuralladas. Eh, Próximos y fuera de esta muralla, en esta zona, pero es la zona más protegida de la ría, la desembocadura está por aquí, en el lado izquierdo. En esta zona se instaló inicialmente el puerto, ¿vale? Después la ciudad en el siglo XVI comenzó a expandirse en los sucesivos siglos. Ya en el siglo XVIII pues podemos ver el surgimiento de lo que es la plaza Mayor en el centro, y vemos cómo siempre su crecimiento tiene lugar en el lado derecho de la ría. Ya después, con la revolución industrial, empieza a cambiar este posicionamiento. En 1872 también se cambia el posicionamiento del puerto, que pasa de estar en la zona más protegida a irse a una nueva zona más en contacto con lo que sería la desembocadura. Eh, la revolución industrial y este surgimiento de la burguesía hace que esta población se plantee asentarse en el lado izquierdo de la ría. Esta zona es conocida como el Ensanche, y la aristocracia, por su parte, se va a asentar en la zona derecha próxima a la ría, en edificaciones con terreno más propio de esa clase social. El crecimiento en la ciudad plantea la ampliación de este ensanche, y en 1905 surge también el tranvía eléctrico, y hay un primer intento, aunque no lo logran, de tratar de atravesar la ría a través de un túnel, como si de un metro se tratase. Posteriormente, en el siglo XX, Bilbao se convierte durante décadas en una ciudad industrial que recibía gran parte de la inmigración de toda España para trabajar en ella. Se fueron creando distintos barrios, sobre todo en la zona alta de la ciudad, y ha sido un referente a nivel siderúrgico e industrial. La crisis del petróleo puso fin a esta ciudad industrial. Mucha gente, por desgracia, se quedó sin trabajo, y la ciudad se encontraba muy contaminada. Parte también de este decaimiento de la ciudad tiene que ver con el compromiso de España de entrar en la Unión Europea, que se produce en el año 1986, y las investigaciones que he realizado es que uno de los requisitos impuestos era, debido a un conflicto con Estados Unidos,
que tenía que cesar la producción de metales por intereses comerciales externos. Entonces, el requerimiento se le hizo a España y obviamente eso acabó afectando a la ciudad. Ya en lo que es el periodo de transformación de estos últimos 40 años, se ve marcado inicialmente en el año 1983 por unas grandes inundaciones que tienen lugar justo en pleno agosto, en las fiestas grandes de la ciudad, y queda completamente anegado lo que es el casco histórico, y esto propicia que se empiecen a plantear nuevas ideas de planificación urbana para la ciudad. Durante este periodo, del año 83 al 89, se pretende, porque nos encontramos en la zona de la ría, con zonas que eran realmente industriales y que ahora mismo son vacíos, que están en desuso. Por otro lado, también se ejecutan una serie de transformaciones a nivel ferroviario, ya que debido a la industria y al asentamiento del ferrocarril alrededor de lo que es el ensanche, las propias vías actuaban de límite y generaban pues una opresión a lo que es el crecimiento urbano de la ciudad. Paralelamente a esta reconfiguración que comienza a tener lugar, durante 20 años se ha ido realizando con grandes inversiones de dinero y con plancton y con algas especiales, todo lo que es la limpieza de lo que es la ría. Es una ría en la cual iban todos los vertidos industriales de la siderurgia, de la construcción de barcos, como podéis imaginar, y actualmente, pues, para que os hagáis la idea, la gente practica paddle surf, hay eventos de Red Bull de salto desde los puentes, etcétera. Con lo cual, la sostenibilidad y el cambio que le han dado a base de inversión económica ha sido sustancial en ese aspecto. Durante los años 90 al 99, en esta nueva área se asientan y se planifican, ¿no? Nuevos equipamientos, nuevos puentes, eh, como es el de aquí y este otro. Y aparte surge lo que es el epicentro, digamos, de esa transformación con el Museo Guggenheim del arquitecto Frank Gehry, que me gustaría destacar que aunque inicialmente, aunque se posicionó aquí, y vamos a hablar de que, pues sí, la transformación de Bilbao ha sido pensada, también tiene parte de casuísticas y de casualidades de la vida, porque a Frank Gehry se le llamó para, en pleno epicentro del ensanche, construir aquí en un edificio que era la antigua Alhóndiga, el Museo Guggenheim. Entonces, este arquitecto se les ocurrió, claro, enseñarles la ciudad, como os he indicado anteriormente, desde arriba, desde las montañas, desde el monte, porque allí hay mucha tradición de subir al monte. Y según vio la ciudad, el arquitecto Frank Gehry dijo: no, yo no voy a hacer el Guggenheim en el centro, yo quiero esta zona de al lado de la ría que está vacía y lo quiero colocar ahí. Entonces, bueno, fue una idea del propio arquitecto y a raíz de eso replantearon todo. Por suerte es una zona de gran extensión. Me han preguntado muchas veces por qué se ha logrado transformar áreas tan grandes en la ciudad de Bilbao, que en otras ciudades no es posible. Y es debido a que todo esto, como era vacío industrial, pertenecía realmente a una única empresa,
que obviamente puesta en conversaciones con lo que es la administración pública y todo, la negociación ha sido muy fácil, en el sentido de no hay miles de parcelitas pequeñas de distintos propietarios. Entonces, eso me gustaría destacarlo porque es algo que ha propiciado, digamos, la transformación. Paralelamente a esta transformación aquí, que es la principal, tiene lugar otra transformación que, como os comentaba, aquí en la zona sur del ensanche, al estar constreñido el ensanche por las vías del tren, del ferrocarril, pues lo que hacen es enterrar el ferrocarril, ganar un espacio en superficie que va a ser destinado a espacio verde y alrededor de ese espacio verde generar nuevas edificaciones. Las edificaciones en azul, en el plano, perdón, los puntos azules de, digamos, de la malla urbana son edificaciones, los puntos rojos son equipamientos. Estos planos los he ido un poco evolucionando y desarrollando yo en función de, el estudio que he realizado y es un poco el criterio que he seguido. Posteriormente, también en este periodo tiene suma importancia a nivel de la transformación lo que es la llegada del metro. El metro se inaugura en el año 2000 aproximadamente y otro arquitecto famoso, Norman Foster, es el encargado de esta labor, digamos. Son muy conocidas las bocas del metro, es más, las conocen como los fosteritos, y realmente ha sido un elemento que se ha integrado en la ciudad, es un elemento completamente nuevo, pero que se siente muy identificada la gente con él. Durante el 2000-2011 ya esta gran zona que inicialmente se asienta el Guggenheim y otros equipamientos como el Palacio de la Ópera da lugar a otros elementos de tipo universitario, de tipo administrativo y podemos destacar también la Torre Pelli, realizada aquí, un centro comercial y varias edificaciones de un carácter muy distinguido. O sea, actualmente es, digamos, de las zonas más caras de la ciudad. Todo ello rodeado de zonas verdes. Como podemos ver, las zonas verdes en el plano empiezan a crecer y son todas de vacíos industriales. En las zonas altas de la ciudad, las zonas verdes son parques que antiguamente eran industrias, fábricas, y en muchos de ellos podemos aún a día de hoy observar que han dejado como recuerdo pues la gran torre que echaba humo de la fábrica, ¿vale? Para rememorar un poco pues, ese aspecto de que la zona verde surge del vacío industrial. Después, en la zona sur del ensanche sí que se promueve más lo que es la edificación y algún equipamiento también deportivo y todo ello unido pues, con nuevos puentes, ¿vale? Y sobre todo, eh, pues eh, todo ello realizado con arquitectos de renombre. Hay un marketing, digamos, urbano detrás muy importante. Otra zona a destacar es este elemento. Aquí surgen a nivel edificatorio las torres de Isozaki, ligado a un puente que generó bastante controversia, realizado por Calatrava. Se le ocurrió hacerlo de cristal y, claro, en Bilbao llueve y la gente se resbalaba y se caía. Entonces, bueno, no todo es perfecto. En el periodo del 2000 al 2011, a mayores de lo que es las zonas nuevas, comienzan obviamente a transformar la zona interior del ensanche. Surge así, donde inicialmente estaba previsto el Guggenheim, un centro
digamos, de ocio, que es una rehabilitación del diseñador Philip Stark. Es lo que se conoce ahora mismo como Azcuna Centroa. Antiguamente era una alhóndiga, era como un almacén donde se comercializaban las botellas de vino, se acopiaba el vino y era un poco en esa zona. Entonces esto también ha, digamos, dado origen a distintas dinámicas y a regenerar lo que es todo este tejido. Acompañado de esto y de toda la transformación, se implementa, aparte del metro, también un tranvía. Ya en el 2012-2018 tiene lugar la construcción de un nuevo modelo de edificación en altura. Aquí, como vamos a poder ver, aquí, estas torres son las Torres Garellano, son un proyecto de edificación del arquitecto Richard Rogers y se plantean de un modo que es vivienda pública y vivienda privada. O sea, hay una mezcla siempre en lo que es la edificación de vivienda pública, vivienda privada. Aquí hay un nuevo acceso a la ciudad, enterrado, completamente aislado para evitar ruido y demás. Y se posiciona también aquí una estación de autobuses. Y justo al lado me gustaría destacar que uno de los emblemas de lo que es la ciudad, que es su antiguo campo de fútbol, pues hicieron uno nuevo, pero hicieron uno nuevo en el mismo sitio, como podemos ver aquí. Simplemente lo giraron, lo fueron construyendo mientras el otro daba servicio y cuando tenían el 70% del nuevo campo construido, tiraron el otro y en poco tiempo remataron el nuevo. Y es un poco el emblema a nivel futbolístico identificador de la ciudad y era algo que les planteaba muchas dudas a los habitantes de la ciudad debido a que pues, muchas veces se lleva fuera de las ciudades estos nuevos campos de fútbol y realmente el campo de fútbol está ligado a distintas dinámicas de ocio, de gastronomía, porque allí la gente, pues el partido es a las 9 de la noche, pero a las 6 de la tarde yo quedo con mis amigos para tomar algo antes del partido. Es un poco como lo viven. Entonces, un poco eso. Y ya, pues un poco imágenes del antes y el después. He tenido, pues en esta tesina que realicé, un poco de ayuda de un catedrático, ingeniero industrial de la Universidad del País Vasco, que le gustaba mucho la fotografía y bueno, yo me ha ido pasando una serie de fotografías que forman parte hoy en día del archivo histórico de Bilbao y que las ha donado él sin ningún tipo de contraprestación ni nada. Y a mí me las ha cedido también para poder hacer este trabajo en su momento. Entonces, da un poco, tiene varios libros también y da un poco a ver pues, el posicionamiento de un sitio en el mismo sitio exacto, pues. Estamos hablando en la izquierda, año 1988, año 2011. Esta es la nueva sede, digamos, de oficinas de la sanidad pública. Por ejemplo, es un edificio público en el centro del ensanche. Tenemos así distintos casos. Vemos también aquí el muelle comercial, que ahora es el Museo Guggenheim. Y como os comentaba, próximo a la ría, que antiguamente estaba el ferrocarril, digamos, constriñendo y comprimiendo, digamos, lo que es el ensanche, actualmente, pues hay un paseo que le da un paralelo a la ría y actúa como un eje vertebrador de la ciudad antes y después. Este es el famoso paseo, estas son las famosas vías que actuaban de barrera de límite. Esta era la zona industrial y esta es la zona del ensanche más de edificación. Y las vías iban por el medio y actualmente pues hay un paseo, han introducido el tranvía por esa zona
y realmente han, digamos, intentado coser la ciudad de un lado y del otro. Después, la Torre Pelli, que os comentaba anteriormente, este era un puente ya existente y un poco la zona industrial de antes en lo que se ha transformado ahora. Estamos hablando año 1986, la primera fotografía, año 2011, la segunda. El cambio, lo que caracteriza a Bilbao y la investigación por la que, aparte de que sea mi ciudad, es un poco, ha habido una inmensidad de cambios en muy poco tiempo. Por eso muchas investigaciones lo consideran un laboratorio viviente, la ciudad. Bueno, y como la ciudad aún no se ha acabado, pues porque la ciudad está viva, el nuevo proyecto que tienen es un nuevo distrito y generar una isla. Antiguamente con lo que es la zona de astilleros y demás, había una especie de pequeño canal donde estaban construyendo barcos, lo han abierto y ahora lo que se pretende es realizar una nueva isla. Este proyecto, aunque es el que más está tardando en realizarse y el más tardío, estamos hablando de que lo proyectó y lo diseñó inicialmente la fallecida arquitecta Zaha Hadid, con lo cual era algo previsto desde hace casi una década, para que nos hagamos una idea. Eh, el cambio que le han dado es que, claro, como es lo último que están haciendo, la nueva isla de Zorrozaurre pretende ser el laboratorio de la nueva ciudad inteligente y dado que es una isla, van a implementar ahí una serie de estrategias urbanísticas que si funcionan las expandirán al resto de la ciudad. Es un poco la política que están llevando. Aquí tenemos lo que es actualmente la isla. Ya hay varias obras, han hecho ya un puente, el puente, uno de los primeros puentes lo hizo Frank Gehry también, y se proyecta una isla con zona residencial por un lado, zona de equipamientos, centros tecnológicos, servicios, universidades, un uso mixto completamente de este suelo, que es un poco la filosofía que han llevado siempre a cabo. Por otro lado, pues esta ciudad inteligente eh, que se está convirtiendo, ¿no? Tiene presente la Agenda 2030, ¿no? Y desde el año 2020 se está llevando a cabo una triple transformación, tanto digital, social y ecológica. Todo ello promovido desde instituciones públicas y con participación privada. Esta transformación digital busca una readaptación a estos nuevos tiempos, dando respuesta a nuevos retos económicos y sociales que tiene la ciudad, y se potencia el pequeño comercio, no les gusta lo de Amazon, con nuevos servicios inteligentes. La digitalización global se centra en las personas, fomentando la calidad de vida de ellas, la cohesión social, la inclusión y la diversidad. Como conclusiones, digamos, de lo que es el análisis, eh, tenemos en primer lugar que la transformación que ha tenido lugar ha generado un nuevo eje de la ciudad, siendo más orgánica, y la ría, que inicialmente era un límite, era una barrera, una lámina de agua que actuaba de barrera, ahora es el elemento vertebrador de este nuevo paisaje urbano, como podemos ver aquí. Agradecer también a Drone by Drone las imágenes cedidas sin ánimo de lucro, que es una empresa de Bilbao que hace reportajes aéreos para el gobierno vasco y para las administraciones públicas, y poniéndonos en contacto con ellos, pues nos cedieron imágenes aéreas de la ciudad que nos han ayudado bastante. Además de eso,
se han generado una serie de centralidades que dan origen a nuevas dinámicas, como he ido comentando, y se da lugar a un fenómeno polinuclear de usos muy diferenciados en todas estas zonas. Se ha producido un incremento también de la movilidad y de la conectividad, todo ello fomentando una sostenibilidad y mejorando la calidad de vida de las personas. Y como última conclusión, me gustaría decir, aunque ya he hecho un poco de hincapié nombrando distintos arquitectos, diseñadores y demás, que estas actuaciones con este marketing urbano también otorgan una nueva identidad a la ciudad y ha logrado, gracias al marketing urbano, también posicionarla a nivel global y los ciudadanos se sienten orgullosos de esta nueva identidad que ha ido adoptando. Por último, me gustaría ya para ir terminando mencionar que en los últimos años, pues la ciudad se está posicionando en ese camino hacia ciudad Smart City, ciudad inteligente, como una ciudad referente lo que es a nivel europeo y a nivel mundial. Comenzamos en el año 2015 con un posicionamiento en el puesto 76 de ciudad más inteligente del mundo y 45 a nivel europeo. En el 2019, Bilbao es nombrada la novena ciudad más inteligente del mundo, ¿vale? Y después, en este mismo año, el Global Smart Cities Alliance, Bilbao forma parte, junto con otras 35 ciudades del mundo, de un experimento piloto de alianza de ciudades inteligentes para la gobernanza tecnológica que ha dado lugar pues, a este proyecto. Hay ciudades pues, de todos los lugares del mundo, hay varias ciudades indias. Está Bogotá formando parte en Colombia Bogotá, en Brasil está Brasilia, en Argentina tienen la ciudad de Córdoba dentro de este programa, hay ciudades de los Emiratos Árabes como son Dubái, en Sudáfrica Durban. Entonces, bueno, digamos, un privilegio. Hay varias ciudades japonesas también, Estambul, en Turquía, y bueno, Lisboa en Portugal, Londres, Reino Unido y Medellín también en Colombia, Melbourne en Australia, Ciudad de México, Milán en Italia, San José en Estados Unidos, Toronto en Canadá, para que os hagáis un poco la idea con quién se codea, obviamente siempre con la presencia de que esta ciudad es una escala inferior a la mayoría de las otras. En el año 2021, que es la tercera edición que hacen el ranking de ciudades inteligentes, Bilbao ocupa el puesto 10 dentro de 118 ciudades y en el año 2023 la ciudad vasca alcanza el puesto 24 entre 100 ciudades que son las más comprometidas en la creación de estrategias conjuntas en materia de sostenibilidad social, económica y ambiental. Eh, Respecto a lo que son Smart Cities, ciudades inteligentes, pues se anda en el puesto 27, 29 aproximadamente y las referencias son Zurich, Oslo y Canberra en Australia, que son las top de este ranking, pero para que nos hagamos una idea, en España es la primera, Madrid está en el puesto 35, 37, Zaragoza 54, 57 y Barcelona actualmente en el 81. Además de todo esto, pues hay también menciones, ¿no? A que a pesar de ser una de las ciudades con menor población, de entre las 100 que figuran en este ranking, la villa aparece situada en el puesto 76 en el World Best Cities del 2023. Obviamente ya por la población que tiene cae al puesto 99 en el año 24,
pero, por ejemplo, la nombran mejor ciudad para caminar del mundo, que para hacernos un poco una idea. Después, con respecto a lo que es este cambio a ciudad inteligente, em, ocupa en el Europe Best Cities del 2024 el puesto 53, como este estudio lo que hace es una investigación de un análisis de más de 180 ciudades europeas y consideran principalmente ciudades con áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes en términos de vivir, trabajar y turismo. Y Bilbao es reconocida también por este estudio como la quinta ciudad europea con mayor nivel educativo. Respecto a, por último, ya acabando, el ranking que hace una revista asociada al Financial Times británico, Bilbao es la cuarta ciudad europea de gran tamaño para la atracción de inversión extranjera, que es algo de lo que están buscando en la isla. O sea, obviamente estamos hablando de actualmente presupuesto anual del ayuntamiento 700 millones de euros. Entonces, para que ese es el dato, se ha incrementado en el último año un 6% ese presupuesto, y todo lo que busca es captación. Captación, hay nuevos proyectos de centros tecnológicos de empresas americanas, centros de tema de protones, etcétera. O sea, y lo están enfocando mucho a ese tipo de elemento que es un efecto llamada. Inicialmente comenzaron con el marketing urbano, pero van mucho más allá. Este ranking, bueno, pues valora 370 ciudades europeas según su capacidad, ¿vale? Y un poco así a nivel de referencia, el World Best Cities del 2024, pues está en el lugar 99, para que seamos conscientes, pero como podemos ver, la escala de las ciudades, tenemos Buenos Aires en el puesto 55, pero estamos hablando de ciudades que comparativamente poblacionalmente pues la duplican y triplican, para que seamos conscientes de ello. Y bueno, por último, me gustaría destacar que si bien la ciudad ha cambiado y adoptan nuevos símbolos, el carácter de sus gentes le permite a la ciudad seguir manteniendo su esencia, sin olvidar sus símbolos de toda la vida. La ría como eje vertebrador, ahí lo tenemos, la usan para sus celebraciones cuando ganan alguna copa, el equipo de fútbol. Y por otro lado, no nos podemos olvidar también de su gastronomía, que es un gran reclamo. Y con esto, pues ya llegamos al fin de la presentación. Me gustaría destacar el sistema de vivienda, de protección que tienen, que es muy distinto respecto al resto de comunidades autónomas de España, eh, porque me gustaría destacar, si bien hay una venta de protección oficial, cuando tú tienes tu vivienda de protección oficial y la vas a vender, tú no te puedes lucrar. Es decir, la venta la va a volver a ejecutar la administración al precio que ellos consideran que está el mercado en ese momento. Con lo cual eso pues, es algo que me gustaría destacar porque en otras zonas de España se genera una burbuja de esa protección oficial e incluso una especulación pasados los 10, 15 años, que no la puedes vender, ¿vale? Y nada, destacar también que además del metro, a nivel de ferrocarril de alta velocidad, lo que es el País Vasco se está tratando de comunicar por intereses también comerciales y económicos con París. Y eso es un proyecto que está ahora mismo ahí candente y demás. Y nada, esta era una presentación. Espero que os haya gustado y os haya sido amena y un poco que os haya podido ayudar a conocer la ciudad. Gracias.
Oh, muchísimas gracias, Roy, la verdad, excelente y hermosas las imágenes. Da gusto cuando presentan ustedes las arquitectas, ingenieras, ingenieros. Tienen una diferencia notable con nosotros que hacemos el esfuerzo desde la abogacía para Yo creo que no tratar de deberíamos hacer. hacer más el esfuerzo. Esos No, mapitas no. eran preciosos y cómo iba viéndose la evolución de la ciudad, muy, muy bonito. Yo ya que estoy, para ir rompiendo el hielo, te pregunto si podés aclarar un poquito más cómo es eso que me interesó último que dijiste de las viviendas. ¿Son viviendas públicas construidas por el Estado, entregadas en propiedad? ¿Cómo es el sistema? Sí, vamos a ver. Por ejemplo, en el caso este último que os comenté, que es un proyecto de varias edificaciones y ese proyecto edificatorio lo lleva un arquitecto de renombre como es Richard Rogers, se han realizado cuatro o cinco bloques, ¿no? En esos cuatro o cinco bloques hay en las distintas plantas vivienda pública y vivienda privada. Cuando digo vivienda pública, quiero decir vivienda que es subvencionada por lo que es la administración pública del País Vasco y que obviamente gente con un nivel adquisitivo pues, bajo opta a esas viviendas, la tienen que, digamos, pagar, hay una serie de facilidades, el precio no hay una especulación detrás, digamos, de esas viviendas y después, por otro lado, buscando siempre pues, la integración y que no se generen guetos y tal, como he dicho, va vivienda privada en los mismos. Entonces se genera como una convivencia de distintas clases sociales sin ningún tipo de problema. Y lo que quería aclarar, que igual no me expliqué muy bien de cómo funciona, es la primera vez, obviamente, el control siempre es de la administración pública, ¿no? Que se la cede a unos propietarios y esos propietarios, pues pasados 10, 15 años, normalmente es a partir de los 10 años, tú pues te ha podido cambiar la vida o lo que sea, tú puedes vender esa vivienda. Eh, ¿Qué ocurre? En el resto de España lo que sucede es que pasados 10 años la gente vende la vivienda al mejor postor, deja de ser como vivienda de protección oficial. Yo puedo especular con ella. En el País Vasco tienen una normativa que exige que cuando tú, que has comprado una vivienda de protección oficial, quieres vender la vivienda, te pones en contacto con la propia administración. La propia administración es quien dice, ahora la vivienda la va a tener X persona que está anotada en esta lista y yo gestiono que te llegue a ti el dinero. Pero el dinero que yo estimo que pasados 10 años vale esta vivienda. No es, como hay 200 personas, pues a ver quién me da más dinero de esas 200 personas, para que nos entendamos. Está muy bien, muy, muy claro, Roy, te agradezco mucho. Ahora creo que estaba Sandra. Sí, buenas tardes con todos. Roy, felicitaciones, una muy linda presentación y exposición. Me gustó mucho las fotografías, yo amo mucho la fotografía, así que muy relevante el tema desde ese punto de vista. Usted hizo mención en su exposición al Centro de Globalización y Estrategia del IESE. La función de este organismo es pública, privada y ¿en qué se funda su propósito? ¿Con qué razón hace la medición o el ranking de las ciudades inteligentes? En ese aspecto me pillas un poco fuera de juego. Quiero decir, hice mención un poco a estos rankings que un poco, digamos, la están posicionando a nivel global. Y dependiendo, digamos, de lo que son los centros, valoran unos aspectos u otros. Sé que hay centros que lo que priorizan es pues el reclamo de qué tiene esta ciudad
que capte inversión extranjera, temas de movilidad y de sostenibilidad, pero en concreto no te sabría, lo siento, detallar concretamente cuáles son, digamos, los indicadores que usan. Ok, gracias Roy. De todas maneras, entiendo, puedo encontrar alguna información en internet en referencia a ese centro, ¿verdad? Y Sí, Sandra, perdón, yo sé que Sandra lo pregunta, pues lo está trabajando para su tesis doctoral y le ah, interesa. Eh, Cada uno de esos rankings, porque yo los he tenido que mirar para un trabajo de inteligencia de Smart City, cada uno te dice cuáles son los parámetros que se toman. sí. Entonces vas a tener un listado en cada uno de los que nombró Roy y te van a decir cuáles son esos puntos que valoran para establecer esos rankings. Muy bien. Gracias Roy, gracias doctor Pablo. Muy amables. Víctor, ¿querías hacer un comentario? Bueno, Roy, primero que nada, te felicito por tu excelente presentación y enfoque del tema. Por cierto, hay un balbaíno muy especial te observando desde lejos hasta donde te llevará tu pasión por la arquitectura. En tu Gracias. tesis de maestría has dicho, y muy bien, que la ciudad es un espacio-tiempo inabarcable. La arquitectura y el urbanismo cambian. Las teorías se suceden desde los seres humanos decidieron construir un lugar donde cobijarse y aún hoy continúa el debate. Coincido plenamente con vos. La arquitectura es un fenómeno complejo y contradictorio. Complejo porque en ellas intervienen infinidad de factores culturales, psicológicos, económicos, técnicos, medioambientales y tantos otros. Es contradictorio porque un mismo factor puede significar cosas diametralmente opuestas según el contexto en que se produzca. Lo que es cierto en una situación puede no serlo en otra. El concepto de lo que es válido y lo que es verdadero en términos de arquitectura es una variable que depende de la época, del escenario y de los protagonistas. La arquitectura tiene un papel insustituible en el diagnóstico y en la propuesta de soluciones técnicas y estéticas compatibles, así como en la concienciación de las poblaciones afectadas sobre su derecho inalienable a participar de forma digna en el disfrute del suelo urbano. Las transformaciones que sucedieron en Bilbao, si bien con criterios y conceptos distintos, me hacen recordar al barón Haussmann, considerado uno de los más grandes alcaldes cuyas intervenciones de modernización e embelezamiento estratégico hecha por él en París en el siglo XVIII sirvió como modelo e inspiración, no solo para la primera transformación de Bilbao, sino también para los que más tarde transformaron Buenos Aires con Torquato de Alvear, Rio de Janeiro con Pereira Passos y Nueva York con Robert Moses. No por nada, en 2010, la ciudad de Bilbao fue reconocida con el premio Li Kuan, considerado el Nobel del Urbanismo. En 2017, Bilbao fue elegida la mejor ciudad europea en los premios de Urbanism Award otorgado por la Organización Internacional de Academy of Urbanism. Por fin, como dijiste, a su vez el Museo Guggenheim Bilbao, diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry, se convirtió en un nuevo paradigma de la arquitectura vanguardista en un referente mundial de la escultura y el emblema de un Bilbao revitalizado. Y aunque Bilbao se ha transformado en estas últimas décadas y sigue cambiando, que la ciudad es un ser con vida y que está siempre experimentando, que lo importante es que cualquier transformación mejore la vida de quienes la habitan y permita conservar su esencia. Así que, Roy, te pregunto, ¿podés considerar que el casco viejo, también conocido como las Siete Calles,
aún sea la esencia más auténtica de Bilbao o haya sido capturada por los efectos Guggenheim? Gracias, Víctor, por las palabras. Pues referente a esta última cuestión que me acabas de preguntar, para el trabajo de la tesina realicé una encuesta de gente que vive en la ciudad a través de redes sociales, gente que es de allí pero que actualmente no vive. Y un poco los resultados que se extrapolan de esa encuesta que llegué a realizar es que los nuevos elementos han comenzado a formar parte, digamos, de la identidad de la ciudad. Quiero decir, eh, ¿dónde quedamos para salir a andar? En el Guggenheim. Y allí comenzamos la senda. Vale, perfecto. Pero los antiguos referentes de la ciudad, ¿dónde tomamos café? ¿Dónde nos vemos? En el casco viejo. Siguen siendo referente, o sea, ha sido una incorporación de ciertos elementos y es más, a día de hoy, he mencionado y he citado esa nueva identidad. Yo no sabría decirte hasta qué punto ha sido, digamos, forzada indirectamente pues por ese marketing urbano y demás, porque si tú lo preguntas, la gente de Bilbao sí va al Guggenheim, da un paseo alrededor del Guggenheim porque tiene unas áreas maravillosas, disfruta de esa nueva área, pero es tan feliz ahí como tomándose su vinito en las zonas húmedas del casco viejo antiguo. Es más, uno de los fenómenos que estoy, digamos, investigando en este momento, que está ahí un poco en el aire, tiene que ver con la gentrificación y el fenómeno que está sucediendo en otras ciudades, como es el caso de Oporto, en el casco viejo, en Bilbao no ha sucedido. Y es un fenómeno pues, que ha generado muchas problemáticas y demás, y sin embargo, en el caso de esta ciudad, de Bilbao, no ha sucedido. Y después me gustaría también, aparte de lo que has comentado, de los distintos premios a nivel urbanístico que ha recibido la ciudad ya anteriormente, en 2017 y demás, que estas nuevas, eh, eh, estos premios y todo, digamos que hay una estrategia desde, digamos, la pequeña escala a la gran escala. Quiero decir, hay un consenso a nivel administrativo. Allí gobierna el ayuntamiento y la comunidad autónoma y todo el mismo partido, el Partido Nacionalista Vasco, lleva más de 40 años desde que entró la democracia en España gobernando allí, no ha habido cambios de gobierno en esos aspectos y esa, digamos, pirámide inamovible administrativamente hablando, que tendrá sus vicios, no quiero decir que no los tenga, pero ha propiciado, digamos, este tipo de transformación y me gustaría un poco destacarlo porque, bueno, ha generado una continuidad siempre en lo que es la transformación e incluso me gustaría destacar pues esa interactuación que tiene con la ciudad de San Sebastián y la ciudad de Vitoria. Vitoria es también una ciudad verde, ciudad sostenible, ha recibido premios y siguen siendo un triángulo y cada una tiene sus pros y sus contras y digamos todas entre ellas suman y no se están pisando, no están digamos generando un vuelco digamos poblacional o una mudanza digamos de la población de unas áreas a otras, sino que tú dependiendo de a qué te dediques estarás en Vitoria, estarás en San Sebastián, estarás en Bilbao dependiendo un poco de, pues, tus dinámicas, tu trabajo, etcétera. Pero en las tres ciudades pues, tienen vida, tienen vitalidad y están creciendo. Y me gustaría destacarlo porque muchas veces en otras zonas, aquí en Galicia pasa,
pues por poner en valor ciertas zonas se acaban depreciando y devaluando otras. Sí que me gustaría indicar que un poco, si bien la transformación fue en el centro de la ciudad, los barrios al principio, inicialmente, quedaron un poco olvidados. De eso se dio cuenta la administración pública y lo empezó a trabajar claramente, pues porque, bueno, tú vives en un barrio y si no vas a la zona del Guggenheim, también tienes que tener una calidad de vida, tienes que tener un carril bici. Entonces, esos espacios vacíos que comenté, que no me paré mucho a que eran antiguos vacíos de zonas industriales que han permitido pues generar un nuevo parque, dejando la antigua torre que echaba humo y demás. Esos vacíos son en zonas de barrios que han propiciado pues, que antes realmente había un parque para toda la ciudad y ahora ves el mapa y parece que está sembrado de césped, digamos. Muchísimas gracias. Y te felicito una vez más por tu tesis. La leí. Gracias. Bueno, muy interesante. Hago un comentario de verdad. Un poco bueno, felicitarte por la presentación. Me encantó, más allá de lo lindo que están los mapas, es un trabajo súper profundo poder ir haciendo ese mapeo con los cambios y que se van haciendo a nivel urbano. Parece que es súper interesante para trabajar. Un poco la pregunta que te quería hacer tiene que ver con lo que te planteó Víctor y vos estabas expresando recién, es en relación al centro histórico y a la protección de los edificios históricos, cómo se relaciona esto con estas grandes obras de arquitectos reconocidos y con mucho marketing. Una de las imágenes que mostraste me impactó bastante, en la que estaba la oficina de sanidad, donde hay un edificio antiguo y de repente, bueno, no sé si esas son como microintervenciones que aparecen en todo el centro histórico, o porque, o sea, desde el patrimonio por ahí parece como un poco violento, y si, cómo es la normativa por ese lado, y bueno, lo que estabas planteando también de la gentrificación o no, que decís que no se da, pero... Sí, pues mira, en primer lugar, el caso que comentabas tú del edificio de sanidad, resulta que sí que hay una normativa, digamos, de protección patrimonial y de hecho hay mucho edificio, digamos, protegido y demás, pero justamente en esa esquina pues había una pequeña casa. Y entonces, al haber una pequeña casa que no era ningún símbolo emblemático, pues sí que se ha producido eso. Y sí que es cierto que si paseas por la ciudad y tal, sí que notas ese cambio que de repente una nueva arquitectura es como a cuentagotas en distintas zonas está apareciendo, sin aparecer en una sola zona. Y un poco empieza a convivir con espacios patrimoniales y demás que también existen. Respecto a eso, me gustaría destacar, aunque aquí no he hecho mención, en el centro de la ciudad, próximo a esa zona, actualmente se está llevando a cabo una transformación, bueno, es una ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Entonces, para que nos entendamos, en el caso este que te comento del Museo de Bellas Artes, sí que es un edificio protegido y tiene una intervención patrimonial respetuosa y una ampliación que obviamente genera un contraste y demás con respecto a lo que es la edificación existente, pero sí que tienen un poco lo que son las pautas de, digamos, patrimoniales, está presente la Carta de Atenas y todo, sí, en ese aspecto sí. Lo que pasa es que yo creo que preservan, digamos, sí que puede existir
un, entre comillas, fachadismo, que le llamamos aquí, de Sí. preservar lo que es la fachada y jugar con todo el vacío interior y entonces readaptar todo ese vacío. Eso sí que lo hacen mucho. Y Pero se bueno, conserva la identidad del centro histórico, digamos. O sea, ellos sí, sí, se sí, sí, conserva y son. No, sí, no, sí, sí. no es un centro histórico que esté degradado No, a la no, espera de la no, no. especulación para demoler y construir. No, el centro histórico, de hecho, es un poco lo que comentaba antes, la gentrificación no se está produciendo y, entre otras cosas, yo creo que también es un poco por el dinamismo de la ciudad, porque la gente a nivel gastronómico, a nivel de tapeo, de tomarte tu vino, de vida social, se hace en el centro histórico y quizás ese tipo de vida también impide pues que el centro histórico se devalúe porque donde se queda es en el centro histórico. Buenísimo, muy interesante. Gracias, Roy. Raquel, ¿querías hacer un comentario? Quería hacer un comentario y perdón mi voz porque como dije estoy enferma, pero no me quería perder la charla. Así que muchas gracias, Roy. Y un poco quería comentar algunas cosas que van en el sentido de lo de Estefanía, pero más general, ¿no? Como que lo puse un poco en el chat, como que Bilbao apostó a una cocina urbana de autor, por así decirlo, buscando referentes internacionales en muchos casos bueno, para generar esos hitos urbanos, ¿no? Bueno, Zaha Hadid, el Guggenheim, no sé, Frank Gehry, o sea, toda una cantidad de autores sumamente conocidos. Y creo que esto tiene como dos reflexiones, ¿no? Por un lado, la apuesta a la cultura también, ¿no? Porque no solamente es generar un objeto, digamos, reconocible, etcétera, que podrá haber sido más exitoso o menos. Tú hablabas del puente de Calatrava, a veces las firmas tienen eso. Y por otro lado, porque también generó justamente dispositivos culturales como es un museo para hacer como el sello de la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, y que están equilibrados, quizás por más que estén concentrados en el centro, hay ciertos equilibrios en la ciudad, pero en eso te quería eh, un poco hacer una pregunta y luego otro comentario, otra pregunta. La pregunta de por qué pusiste tanto acento en el smart, digamos, y no en este tema de ciudad cultural, ¿no? O bueno, o eso que me parece súper importante, porque no solo es el Guggenheim, sino que hay que tener en cuenta las exposiciones que se llevaron al Guggenheim, que son las mejores, diría yo, ¿no? Porque tenés Serra, Chillida, Louis Bourgeois, todo lo mejor del arte contemporáneo internacional ha estado ahí, ¿no? Eso por un lado, ese fuerte valor de la cultura, una cultura que es de Bilbao, más allá de los sellos extranjeros, por eso, ese logro de hacer una cultura que es de Bilbao, con una sumatoria de objetos que son de firma, de autor. Por un lado eso, y por otro lado el tema de cómo es el tratamiento del patrimonio. Ya Estefanía de algún modo lo señalaba. Yo creo que bueno, que cuando quienes somos arquitectas o arquitectos sabemos que lo que estamos haciendo hoy puede o no ser el patrimonio del futuro, ¿no? Porque eso en algún momento fue el presente, fue lo contemporáneo, ¿no? Y ese diálogo entre los patrimonios es una discusión que en Uruguay hemos llevado mucho adelante y se ha puesto un énfasis, por ejemplo, en la protección patrimonial de las edificaciones de distintas etapas del siglo XX, ¿no? Atendiendo a ese patrimonio casi presente, pero también futuro. Entonces quería eso también, ver cómo se estaba trabajando en la contemporaneidad el tema patrimonial de la ciudad, teniendo en cuenta lo que mencionaba anteriormente, que se apostó al objeto arquitectónico, al hito urbano, desde una perspectiva como muy artístico, cultural, arquitectónica.
esas cosas y muchas gracias, Roy. Gracias. Bueno, pues empezando por el final, eh, como le comentaba antes, digamos que sí que existe una protección patrimonial, hay grandes elementos emblemáticos en lo que es la trama urbana consolidada del ensanche. Sí que este nuevo iconos de la ciudad han surgido siempre, digamos, posicionados en vacíos, como indicaba anteriormente, y digamos, ha sido como un sumatorio, no ha sido nunca anular elementos para, digamos, sustituirlos por otros. Esto incluso pasa con los puentes. Cuando yo vivía allí, había 3 puentes, 4. Ahora mismo hay 10 y hay previstos en la isla 8 más. O sea, no se han, digamos, eliminado e incluso me gustaría destacar, porque a mí me gustan mucho los puentes, porque he diseñado y he calculado puentes a lo largo de mi vida, y me gustaría destacar que está el famoso puente colgante que cuando antiguamente en la ciudad entraban los barcos y tenían el puerto donde ahora está el Guggenheim, ese puente se elevaba. Ese puente actualmente lo tienen bloqueado, obviamente, pero anualmente, un día, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero por tema tradición y porque los niños de la ciudad sepan, oye, antiguamente este puente se izaba para que los barcos pasen, un día al año hacen ese izamiento de forma simbólica, que es como una fiesta, para rememorar, digamos, esa esencia de ese puente. Ese puente es lo que quiero decir, es un elemento patrimonial. Hay a nivel ferrocarril también un museo, digamos, del ferrocarril y de todo. Yo creo que a nivel patrimonial sí que tienen una sensibilidad grande y han ido incorporando, digamos, pues nuevas nuevos elementos urbanos y sí que puede ser que en alguna reforma, como es la Azcuna Centroa, la Alhóndiga, aquella, digamos, almacén de vinos en el centro, pecan un poco de fachadismo, pero yo creo que eso es un aspecto, digamos, crítico del patrimonio a nivel nacional en toda España. Hay mucho fachadismo de conservo la fachada y así en el vacío interior puedo hacer lo que necesite para dar respuesta a las nuevas necesidades. Pecan un poco de eso, pero es digamos, un pecado, digamos, patrimonial, arquitectónico que se produce mucho a nivel nacional. En el caso de Portugal, que yo he estudiado allí, es muy crítico con nosotros en ese aspecto porque ellos tienen una noción distinta a nivel patrimonial, de más allá de ese fachadismo, conservar el sistema estructural pues, de vigas de madera, etcétera, etcétera, que quizás aquí pues, no se preserve tanto y demás. Y con respecto un poco la incipiente que comentabas de las Smart Cities y un poco dejando atrás la ciudad cultural. eh, Sí, sí, el fachadismo, como indicáis ahí en el chat, forma parte, digamos, de lo que es la normativa patrimonial. La normativa patrimonial aquí le da suma importancia a lo que es el elemento, la imagen exterior, lo que es la piel del edificio y salvo excepciones muy marcadas, grandes pazos,
zonas muy, digamos, de un nivel constructivo muy alto, la estructura muy rara vez está protegida en lo que es el patrimonio español. Sí que hay zonas y edificios muy emblemáticos con estructuras protegidas, pero para que nos hagamos la idea, pues porque igual son techos de madera hechos a mano, y entonces hay que preservar esas vigas y esos techos y así, pero por lo general la normativa a nivel estructural la protección esa no la marca mucho. Digamos, sí que existe como tal, pero muy concretamente en edificios catalogados, muy importantes y demás. Por regla general, no se hace la protección estructural de los edificios y es más la protección, digamos, de lo que es la fachada. Y volviendo a un poco lo que comentaba de las Smart Cities y de esa ciudad cultural, un poco me centré ahora en lo que es la Smart City y un poco olvidando lo que es la ciudad cultural, el objeto cultural en sí, porque realmente, digamos, como comentaba Víctor, la ciudad va evolucionando. Y este efecto de un montón de arquitectos, digamos, es una filosofía urbanística de la década de los 90, 80, 90 aproximadamente, que funcionó como reclamo turístico, digamos así, y posteriormente ha caído en desuso. Entonces, un poco ellos se dieron cuenta con, sí, nos centramos en la cultura, pero con hacer exposiciones en el Museo Guggenheim, la ciudad no va a tener trabajo, no todo el mundo va a vivir del Museo Guggenheim. Entonces, han seguido evolucionando y es un poco lo que quise, digamos, destacar, que es un poco lo que ahora estoy profundizando y investigando, que es un poco las Smart Cities y la ciudad inteligente, que es hacia dónde nos están conduciendo realmente. Sin olvidar, obviamente, los emblemas arquitectónicos que tiene la ciudad, pero han, digamos, dado un paso más y por eso me gustó, pues, destacarlo. Nada más. Gracias. No, muchísimas gracias, Roy. Muy interesante. Gracias, Roy. Le doy la palabra ahora a Marisol y después voy a leer una consulta que hace Alice por el chat. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a Roy, realmente encantada, acá nos pudiéramos podido quedar un poco más tiempo, pero no hay que abusar, entonces, bueno, no, simplemente como unas inquietudes, pero para ver qué nos puede decir el expositor. Primero, frente a al tema de los distintos estratos, de la coexistencia de los estratos sociales. Por lo que has planteado, de alguna manera, la cultura va cediendo a esa inteligencia, a esa nueva transformación digital y a esa inteligencia artificial. La cultura va cediendo, pero no por ello, digamos, se pierde el patrimonio y se pierde lo que ya se ha construido. Entonces, la preocupación es, por ejemplo, frente a esas grandes construcciones, ahí alcancé a ver una de las imágenes, esas torres, que nos hablaras un poco cuántas hay, cuánto tiempo se han construido y eso qué impacto produce frente a lo que ya está construido y frente a la proyección que tienen en ese nuevo proyecto urbanístico. Gracias. Gracias. Bueno, pues voy a compartir un momento la imagen, si es posible, porque es más fácil. Me imagino que te referirás a las torres de Isozaki. Sí, 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 vale. Para que lo entendamos, las torres de Isozaki, estoy buscando el plano, está 2011.
¿No era la anterior? Sí, son Pusiste que eran estas. las 3. Son estas las que hace alusión, creo, ¿no? Ah, no, yo había visto unas que me pareció que pusiste en la foto anterior, que eran en 3 en paralelo. Ah, esas son las torres nuevas que hay aquí del arquitecto Richard Rogers. Puede ser que esas son las últimas. Pues Sí, sí, estas últimas, perdón. Sí, bueno, con respecto a estas, me gustaría decir que, vamos a ver, si bien las nuevas edificaciones llevan el concepto de edificación en altura por un tema de no expandir la ciudad, el estudio, digamos, que hice, digamos que dentro de lo que es la malla urbana de la ciudad, si hasta aquí este ensanche trabaja una determinada altura, como podemos ver por aquí, las torres se muestran alejadas de esas edificaciones y usan una especie de L, que igual no se aprecia muy bien aquí, en la torre, que es la torre ligada a un elemento rectangular, que es todo una L, que es el que hace de unión con el tejido urbano y la escala preexistente, un poco, ¿vale? Bueno, eso con respecto al análisis de estas torres, y me gustaría un poco destacar, que yo creo que también hacía mención la compañera, a estas torres de Isozaki, del arquitecto japonés, que realmente están posicionadas aquí. Era un vacío, digamos, industrial, otra vez. Tienen como un gran impacto porque justamente esta zona es la de mayor desnivel del ensanche con respecto al resto de la ciudad, ¿vale? Entonces, tiene un puente, tiene una serie de pasarelas y, digamos, sí que son, digamos, impactantes, un poco visualmente fuera de mayores que lo que es la escala del resto de la trama urbana. Sin embargo, el arquitecto, que es buenísimo, ha jugado con el elemento del vidrio, ha usado el vidrio para que generen menor impacto, usa mayor altura y después el posicionamiento de las dos torres cuadra justo con una de las diagonales principales del ensanche, que es esta. Entonces actúan de puerta de entrada al ensanche por este nuevo punto, que realmente era una diagonal del ensanche y ahora mismo ha generado que pase a ser, pues, no una diagonal secundaria, sino otro eje más de este propio ensanche. O sea, lo usan como puerta de entrada, digamos, a la ciudad, como podían, yo que sé, antiguamente los egipcios usar otros elementos. Un poco esa lectura es un poco lo que me gustaría decir. Y bueno, con respecto a lo que comentabais también de un poco lo que es la labor de los arquitectos y tal, sí que me gusta, y la huella que podemos dejar, pa' bien o pa' mal, me gustaría decir que, bueno, yo siempre concibo todo lo que es la planificación urbana y todo como una manera distinta de hacer política sin ser político. Es un poco equilibrar la balanza desde tu lado. No me gusta ser político, no valdría para ser político, porque no soy capaz de contar mentiras, entonces no valdría para ser político, pero sí que creo que desde la arquitectura es una manera diferente de intentar, pues, cambiar y hacer política, es una manera distinta. Bien, gracias, Roy. Marina Weisman decía que era la puesta en obra de una ideología, hacer proyecto y intervenir así. Ahora te dejo, Juli, voy a leer Muchas la pregunta que gracias. había hecho Alice.
Dale, dale. Ya te dejo, perdón. Acá Alicia te felicita y te consulta, ay, se me fue. Dentro del nuevo planeamiento urbanístico de Bilbao se existe cierta estrategia de protección frente a fenómenos meteorológicos extremos, ya que está atravesada por una ría y rodeada de montañas y ha habido inundaciones. Dice, no creo que haya gente y viviendas en zonas de riesgo como aquí en Río de Janeiro. Bueno, pues sí, me gustaría pues, destacar que, vamos a ver, a nivel planeamiento urbanístico sí que hubo un planeamiento en el año 94 que ha cambiado recientemente, en el año 2022. Hacen planeamientos urbanísticos en franjas determinadas de años, no es de repente, pues se me ocurre tal, pues ahora hacemos un plan nuevo, pues porque entra un nuevo alcalde o así. En ese aspecto lo tienen muy controlado, lo que es el planeamiento urbanístico. Como os digo, el nuevo plan, digamos, del 2022, lo llevan pensando, para que os hagáis una idea, desde el año 2015-2016 ya estaba, digamos, planificado, y el objetivo es tener presente la Agenda 2030. O sea, y actualmente con ese planeamiento y esa estrategia ya se está y se comienza a hablar de cómo va a, digamos, evolucionar la ciudad entre la franja Agenda 2030 y año 2050. Entonces, lo tienen todo en ese aspecto muy controlado. Respecto a lo que son los fenómenos extremos, pues para que nos hagamos una idea, la nueva isla está dentro de lo que es la planificación urbanística y el estudio del plan general como zona inundable, ¿vale? O sea, es una zona que al menos una vez cada 500 años se va a inundar. Esa es la estimación. Los estudios que tienen están contemplando que la zona puede ser, pues con este cambio climático y demás, inundable 3 o 4 veces cada 100 años. Entonces, lo que están haciendo es una filosofía de protección con diques, estilo lo que se hace en los la ría y demás, son espacios verdes y han tenido siempre presente eso. Obviamente, pues sí que se puede volver a inundar el casco viejo, porque el casco viejo es más difícil de proteger, pero bueno, sí que lo están teniendo en consideración, y de hecho es uno de los aspectos, digamos, más analizados con respecto a este nuevo distrito que es la isla, porque sí que la zona de la isla es inundable sí o sí. O sea, y después con respecto a lo que comentábamos de la diferente altura y demás de los edificios, si bien en lo que es el ensanche las nuevas edificaciones han sido en altura, en esta isla la densidad, digamos, es baja. Quiero decir, son edificios de 5, 6, 7 alturas. Va a haber un uso mixto del suelo con centros de investigación, zona de universidad, espacios verdes y demás, y digamos que un poco lo tienen bastante atado, en el sentido de no queremos que esto sea el Gran Manhattan. Muchas gracias. Muchas Juli. gracias. Gracias. Bueno, felicitaciones, Roy. Tengo muchas ganas de conocer Bilbao. Además, ahí vive el hijo de mi padrino hace muchísimos años y tendría que ir a visitarlo. Pero al margen de eso, gran parte de lo que había pensado ya lo contestaste. Sobre todo esta cuestión de que hace 40 años que son los mismos gobernantes, ¿no? Porque yo pensaba cuál era la causa política de esta continuidad en una estrategia de cambio de la ciudad. Vos hablaste de 20 años, y pensaba esto, bueno, recién dijiste que hacen planes también
de mucho tiempo. Esos planes supongo que tendrán previstos, por ejemplo, vos decías que no notás gentrificación, supongo que eso también lo deben tener previsto estrategias como esto de las casas público y privado, debe estar pensado, pero después también se me ocurrió preguntarte, ¿hay alguna participación ciudadana en esa planificación? ¿O es una planificación netamente gubernamental? Es decir, si hacen consultas, la parte política, digamos, era lo que te iba a preguntar. Y Sí, supongo que debe haber también inversión privada, porque Marisol preguntó lo mismo, si era inversión privada pública, pero bueno, sobre todo me importaba la parte política. vale. Bueno, con respecto, digamos, a lo que es inversión pública y privada, hay, digamos, mucha negociación de lo que es la parte pública con entidades privadas que puedan estar interesadas en asentarse. Sucedió con el Guggenheim. El Guggenheim no iba a venir para Bilbao y había ciudades mucho más importantes o con mucha mayor influencia o peso para construir un museo Guggenheim en Europa. Y sin embargo, lograron traerlo para ahí. Al igual que con el Guggenheim, pues como comenté, en la antigua torre BBVA de los años 60, en pleno ensanche, ahora mismo están centros tecnológicos de Estados Unidos. Es uno de los indicadores que hice mención al final, es la cualificación y la preparación de sus gentes. Quiero decir, está posicionado como creo que era quinta ciudad, dije cuarta o quinta ciudad a nivel europeo, a nivel de educación y formación. Tienen la formación, digamos, de lo que es la sociedad y la preparación de la gente es elevada, y eso genera también un efecto llamada de valemos para que tú vengas y pongas aquí tu nueva clínica, tenemos gente preparada que puede trabajar en ella o lo que sea, ¿sabes? A nivel de investigación. Y hay distintos centros americanos que se están asentando actualmente ahí, y un poco, sí, es inversión privada de la mano de ese puente público que los atrae y los capta, también por un interés público. Eso por un lado, y no sé si se me ha quedado atrás alguna cuestión. Sí, lo que comentaba realmente de lo que es la política que puede chocar o así. Digamos que la gobernanza allí durante 40 años que lleva la democracia algo más, realmente pues siempre ha estado el mismo gobierno a nivel ayuntamiento, a nivel autonómico. ¿Por qué? Pues lo digo claramente y no es ser de un lado o de otro, no me gusta ese aspecto. Siempre han mirado para ellos. Quiero decir, eh, el Partido Nacionalista Vasco, más allá de las políticas que lleva a cabo o que planifica en Bilbao y en el resto del País Vasco, eh, ha ejercido, independientemente de que en España a nivel nacional gobierne la derecha o gobierne la izquierda, la llave de gobierno siempre la tenían ellos. Entonces, han generado o ha propiciado un reclamo de: ¿ahora quién va a gobernar? La derecha. Pues yo voy a apoyar a la derecha, pero la derecha me va a tener que dar X cosas a cambio que van a repercutir sobre la sociedad que yo gobierno. Ah, ahora ha ganado la izquierda. Pues a mí me da igual. Yo ahora apoyo a la izquierda, pero la izquierda me va a dar para mí X cosas. Tiene un régimen fiscal especial dentro de lo que es
a nivel nacional y después ha logrado, por ejemplo, comparativamente con otras comunidades, el País Vasco junto con Cataluña y Galicia son, digamos, las comunidades más emblemáticas de lo que es toda España y, digamos, las más antiguas, y ha generado que logren una serie de privilegios que en otras zonas de España no existen. No existen porque el gobierno central no te los ha dado. Es decir, allí tienen su propia policía, para que nos entendamos, ¿vale? Sí que hay, pues, está el ejército, están otros organismos, pero han ido logrando con el paso del tiempo pertenecer a España, pero yo me gestiono mis cosas. Y eso yo creo que al final, pues, obviamente, decía antes, 700 millones de euros de presupuesto del ayuntamiento. En otras zonas de España hay comunidades que no tienen ese presupuesto, es lo que quiero decir. O sea, hay una serie de intereses, siempre ha sido un boom a nivel, digamos, político. Yo lo analizo incluso a nivel dictatorial de la época franquista. Dicen, ¿por qué Franco les daba todo y mandaba todo para ahí? Para tenerlos calmados. Esa es la realidad. Para que no se les revolucionaran, les daba todo. Y un poco siempre han marcado, digamos, la diferencia con respecto al resto, porque han tenido muchos privilegios, también hay que decir, los han sabido aprovechar, porque en otros sitios esos privilegios dan pie a especulaciones, a me lucro yo, pero no se lo aporto a la sociedad, etcétera. Y eso, no hay corrupción política allí en ese aspecto, y bueno, es un poco lo que me gustaría destacar. Muchísimas gracias, súper claro y muy interesante para seguir indagando en esa capacidad de gobierno, en esa estrategia política. Interesante, gracias. Gracias. Mira, puede que sea Bilbao una nueva Shangri-La. ¿Perdón? Puede que sea Bilbao una nueva Shangri-La. Shangri-La es una ciudad de los ensueños. A ver, la están tomando como si toda esta transformación tan rápida está sirviendo como laboratorio urbano para muchas otras ciudades. Eso es cierto. Eso es cierto. Y después, bueno, obviamente hay problemas como en todas las ciudades, hay que ser consciente de ello. Hay inmigración, puede haber ciertos problemas, pero digamos que han ido un poco readaptándose a los tiempos. Bueno, muchas gracias, Roy. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. La hemos usado y abusado del tiempo de Roy. Yo pediría ahora abrir los micrófonos para darle un fuerte aplauso, como hacemos siempre. Aplauso. Gracias. Bravísimo. Muchas gracias a todas y El todos por futuro acompañarnos siempre. alcalde de Bilbao. La próxima semana vamos a tener de invitado al profesor geógrafo Nathan Belcabelo de Oliveira, de Brasilia, que va a hablar sobre objetivos de desarrollo urbano sostenible. Así que están Qué todas bueno. invitados y las dejo a Juliana y Estefanía para el cierre. Juliana, perdona. Algo que comentabas con respecto, que te aclaré con respecto a lo que es la política y demás de allí. Mira, pasa con el propio equipo de fútbol. Solo juegan en el Athletic de Bilbao jugadores nacidos allí. Son un poco nacionalistas. Sí,
O sea, llevado al extremo del fútbol, para que lo entendamos. Y han estado, por ejemplo, en San Sebastián está la Real Sociedad, ficha jugadores extranjeros de renombre y demás. Para ellos, quedar de penúltimos con la gente de allí es más orgullo que ganar con gente de fuera. Muy bueno, muy bueno. Es para un debate posterior el tema Sí, Claro. de la sí, integración. sí. No vamos a meterlo en el cierre No. porque va a dar para lindo el Athletic de Bilbao. Bueno, Bueno, pues un muchas abrazo Bueno, gracias. Roy, grande. muchísimas gracias. Y bueno, esperamos vernos pronto. Un saludo. Supongo que allá debe ser tarde, así que en un rato irán a descansar. Así que bueno, Sí. solo eso. Bueno, Agradecerte a vos y a todos los que hoy nos han acompañado. gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta